La Biblia, por supuesto, habla y refiere que el espíritu, el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. Y hay algunas personas que no lo tienen en cuenta, que lo tienen en menos o que lo ignoran. Y tristemente, pues al ignorar el mundo espiritual, pues no tienen la conciencia, la concepción de la eternidad, porque la eternidad va a estar desarrollada, si se me permite decirlo así, en un ámbito espiritual. Entonces, es una verdad este asunto del mundo espiritual. Y Satanás existe, y Satanás, cuando fue expulsado del cielo, de la presencia de Dios, algunos ángeles se le unieron y son quienes podemos conocer como ángeles caídos, como demonios, huestes de maldad. Entonces, concluíamos que el Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Y esa es la lección, la gran lección que nosotros podemos aprender. Vamos a leer del versículo 6 en adelante, de aquí del capítulo 5, para poder entrar de lleno. Dice así, versículo 6: Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces, estamos en este pasaje cuando el Señor libera a este hombre que tenía espíritus inmundos, porque leemos que él confesó: Legión me llamo. No hay ningún motivo para que un creyente tenga temor de los demonios, ni para que adopte alguna noción supersticiosa o fantasmagórica sobre ellos. Si alguna vez pudiéramos sentirnos molestados por ellos, pues nosotros tenemos por supuesto el recurso de pedir al Señor Jesucristo que nos libere de esa opresión. Ellos han sido expulsados en su nombre y son expulsados en su nombre, y ellos se sujetan por supuesto a la autoridad y al poder del Señor Jesucristo. Debemos recordar que pues nuestra fe y nuestra confianza está en el Señor Jesucristo, y no andar sintiéndonos exorcistas, la palabra, andar reprendiendo nosotros demonios y ese tipo de cosas. Nosotros debemos de confiar en el Señor y depositarnos en Él y arreglar nuestra vida en Él, porque en ocasiones no pudieran ser propiamente demonios, sino es nuestro propio pecado el que nos atormenta. Y no debemos de olvidar esta verdad. En nuestro pasaje leemos ya cuando el Señor libera a este hombre, pues vemos la reacción de la gente de esta región de Gadara. Vemos que el Señor manda a estos espíritus inmundos a unos cerdos que estaban ahí cerca. Dice así el pasaje, versículo 8: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Aquí hay algo interesante, hermanos. Hace 8 días o hace 15 veíamos que parte de la actividad económica o algún negocio que la gente de Gadara tenía era comercial con cerdos. De ahí se explica que estos hombres pues apacentaban cerdos.
cosa que era y es inmunda para los judíos. Trataba yo de compartir el asunto de que los jefes de la tribu de Gad, cuando la conquista, ellos decidieron quedarse del otro lado del río, siendo que ese no era el plan de Dios. Y trataba yo de hacer referencia de que cuando alguien se aparta de los planes de Dios, es muy probable, casi seguro, que su descendencia llegue al instante en que se pueda dedicar a negocios inmundos. Bueno, aquí sucede que el Señor libera a este hombre, los espíritus inmundos van y entran en estos cerdos, y estos cerdos se despeñan, y dice el pasaje que son como 2,000, o sea, no eran unos pocos. Dice que estas personas, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pues rápido fueron a la ciudad y a los campos y dijeron, pues aquí está sucediendo algo. Versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Sucede que quienes fueron testigos del milagro del Señor al sanar a este hombre, platican a todos los demás, no, pues el Señor hizo que los demonios se fueran sobre los cerdos y los cerdos se precipitaron, y miren, pues este hombre ya está bien. De hecho, la Biblia nos dice que él estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y luego añade, y tuvieron miedo las personas que vieron este milagro. Pero aquí, hermanos, lo que nuevamente da oportunidad de puntualizar es lo que dice el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No dice la Biblia específicamente el motivo por el cual le están pidiendo al Señor Jesús que se fuera. No lo narra, no lo dice específicamente. No está diciendo, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos por esta situación. No lo dice. Pero nosotros, teniendo en mente este pasaje, y haciendo una semblanza de que estos hombres fueron testigos de cómo era el comportamiento de ese hombre endemoniado, que trataron de sujetarle en algún momento, y este hombre endemoniado, a consecuencia de la posesión, pues él destrozaba las cadenas, y luego sucede que ven a este hombre sano, en su juicio cabal, vestido, ya libre de esos demonios, y luego ven a los cerdos, o mejor dicho, ya no los ven, sino que saben que se despeñaron, y haciendo una comparación, piden que se vaya al Señor. Eso a nosotros nos da a entender que las personas que se estaban dedicando a este negocio, les fue más importante los cerdos que se despeñaron que aquel hombre que fue sanado, que fue liberado, que fue restaurado de esa posesión demoníaca. Nuevamente, me atrevo yo a puntualizar que va a suceder que aquellos que pudiéramos ajustar nuestros planes para nuestra conveniencia y no seguir los planes del Señor, vimos, y me atreví a mencionar, que nuestra descendencia va a tener negocios inmundos. Puede llegar el punto en que tengan negocios inmundos. Y también puede llegar el punto en que se les presente el mensaje del Señor y ellos sigan prefiriendo los negocios inmundos. Porque fue la opción que tomaron estas gentes. Cuando rogaron al Señor, vete de aquí, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo es posible? ¿Vieron el milagro precioso, hermoso, poderoso por parte del Señor que sanó a una persona y en lugar de decir, pues tenemos otras situaciones, ¿por qué no vienes y nos ayudas con X cosa?
Pero ellos prefirieron, no, pues nos va a echar, va a seguir echándonos a perder el negocio. Y hermanos, nuevamente para que nosotros lo tengamos en cuenta, de que no intentemos ajustar nuestros planes a los planes de Dios. En tener nuestra conveniencia, a lo que es mi beneficio y ajustar los planes de Dios a mis conveniencias. No, yo me quedo de este lado del río. No, si se me entiende la idea, si el Señor dice que crucemos el río, vamos a cruzar el río, no quedándonos de este lado del río. Seguimos adelante, versículo 18. Al entrar él en la barca, y fíjense algo que podemos deducir comenzando a leer el 18. El Señor no insistió, el Señor no se quedó. Ellos le dijeron, Señor, vete de aquí. Bueno, no sé si le dijeron Señor, no dice que le hayan referido como Señor, sino simplemente dice, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pues cómo no, ese hombre después de haber sido librado de demonios, Señor, yo te sigo, Señor, yo quiero estar contigo. Pero el Señor le dijo, no, ¿sabes qué? Tú te quedas y tú vas a platicar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y hermanos, pues esa es nuestra labor, platicar, comentar, testificar, compartir las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, con todos los que están a nuestro alrededor. Este mensaje de vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti, es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Si se me permite, ponga su nombre allí después de los 2 puntos del versículo 19. Ponga ahí Luis Alvarado y lea. Bueno, ponga su nombre y lea. Eduardo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas. Mauricio, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas. Hágalo personal, hagámoslo personal. Luis, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y así con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros compartamos el Evangelio. Y por supuesto este hombre fue y obedientemente, dice aquí, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, pues por supuesto, ese hombre endemoniado, fuera de sí, completamente loco, ya una vez transformado, cuando iba y platicaba del Señor, pues por supuesto que las personas que lo escuchaban y que lo veían quedaron maravilladas. Seguimos adelante, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aquí vemos un milagro próximo a suceder, y mientras este milagro está próximo a suceder con Jairo, sucede un milagro. Y aquí hay algo que nos da oportunidad
de puntualizar bastante. Dice aquí, Jesús regresa nuevamente, y al considerar el relato de este incidente, podemos compararlo con el relato de Lucas, que era médico y da ciertos detalles muy interesantes. De hecho, Lucas dice que esta mujer no había podido ser sanada. Y luego, versículo 24. Flujo de sangre, perdónenme, de muchos médicos. 28, gracias. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Miren, hermanos, los discípulos pensaron ante esta pregunta que era una pregunta, pues por supuesto, bastante extraña, ya que la multitud le estaba oprimiendo al Señor. Yo me puedo imaginar una escena en el metro, en hora pico, de mucha gente, ¿no? Donde uno ya no va a donde uno quiere ir, sino uno va a donde le llevan. O sea, mucha gente. Entonces, mucha gente está ahí, y esta mujer se acerca, lo toca, la mujer queda sana. Solamente la mujer sabía eso, y el Señor, por supuesto. Pero de repente en esa multitud, en ese apretones que se estaban dando, el Señor hace una pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y luego sus discípulos se quedan extrañados. Pues por supuesto se quedan extrañados. Señor, toda esta gente, y dices, ¿quién ha tocado tus vestidos? Pues no entendemos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué preguntas eso? Bueno, al pensar los discípulos que esta era una pregunta muy extraña, ya que la multitud le estaba oprimiendo, solamente había una persona ahí que le había tocado con fe en ese instante para recibir salud, para recibir sanidad. Y esta situación de que mucha gente está alrededor del Señor apretándole, aventándole, la muchedumbre, y solamente una persona que con fe se acercó, tocó al Señor y fue sanada. Esta situación, amigos, hermanos, sigue siendo actual en nuestro tiempo. Sigue siendo actual. ¿De qué situación? En esta situación, en esta forma. Muchas personas andan por todas partes utilizando libremente el nombre de Jesús, expresando el nombre de Jesús, pensando y diciendo que creen en Dios, viviendo religiosamente, expresando diversas opiniones acerca de Él, tal vez hablando acerca de Él. Y toda esta gente, de la cual yo formé parte, toda esta gente piensa que seguramente le conocen. Sin duda le conocen, pero figurativamente hablando. Pero solamente aquellas personas que se acercan a Jesús con fe para tocarle, pidiendo y deseando la salvación de Él, son aquellas personas que reciben el milagro. La vida religiosa es lo que hace. Nos lleva de acá para allá, alrededor del nombre del Señor. Pero solamente un acto de fe, como el mismo Señor lo indica en su palabra, solamente un acto de fe hará que del Señor emane poder y su salvación para la persona que se acerca. Para la persona que se acerca. Probablemente nosotros o usted, hubo algún tiempo que estábamos así, de allá para acá, con el nombre del Señor Jesucristo en nuestra boca o en nuestra mente, diciendo, sí, primero Dios,
Sí, Dios, ayúdame. Y Dios en su pura bondad y misericordia, por supuesto, extendiendo su favor, pues el sol sale para todos, ¿verdad? Podíamos abrir los ojos cada mañana. Pero en este asunto de una salud y una sanidad, y específicamente la salvación, solamente es para aquellos que de manera personal y con fe se acercan al Señor, como sucedió con esta mujer. El versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Por supuesto lo sabía. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y este es el acto de fe expresado al Señor. Por supuesto que el Señor sabía quién le había tocado. Por supuesto que el Señor sabía del problema de esta mujer. Pero lo que el Señor estaba buscando, y lo que vemos adelante en el versículo siguiente, es la expresión y la confesión de fe de esta mujer. Dice el 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y aquí está la expresión por parte del Señor, si se puede decir así, la confirmación del Señor a la fe, la respuesta del Señor a la fe de esta mujer, ya que no nada más sanó, sino por supuesto recibió la salvación por parte del Señor. Y hermanos, esto a nosotros nos da la lección de que no nos encontremos en esta muchedumbre alrededor del Señor, pero que no nos acercamos con fe a Él. Tal vez estamos así en la muchedumbre alrededor de Él, apretujándole, y de aquí para allá, y de allá para acá, pero no nos acercamos con fe. Debemos de acercarnos con fe al Señor, para poder recibir de Él el favor que estamos buscando, principalmente la salvación. Mientras esto está sucediendo, pues Jairo, el papá, pues así como que pudiéramos nosotros imaginar, bueno, ¿qué está pasando? Porque te pido que vayas a mi casa porque tengo un familiar enfermo. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Yo creo que estas palabras fueron de mucho peso, muy impactantes, por supuesto, para Jairo, en el sentido de que él fue a buscar un favor, fue a hacer una solicitud al Señor, y mientras el Señor iba, el Señor realiza un milagro, y luego llegan unas personas que le informan a Jairo que su hija ha muerto. Probablemente, no dice específicamente aquí, pero probablemente en el corazón de Jairo pudo haber emanado muchas ideas, pensamientos, reacciones. ¿Por qué esta mujer se acercó? ¿Por qué el Señor se detuvo a tratar con esta mujer? Tal vez si el Señor no hubiera tratado con esta mujer, si no la hubiera sanado, Él le hubiera llegado a mi casa y hubiera evitado que mi hija falleciera. Y les repito, no lo dice la Biblia, pero conociendo el corazón humano, yo creo que yo hubiera pensado eso. Señor, ¿por qué te tardaste? Señor, ¿por qué preferiste hacer esto en lugar de socorrerme? Yo vine a ti, Señor, y en una forma de reclamo, a veces podemos presentarnos delante de Él. Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Señor, ¿por qué prefieres ayudar aquí? ¿Por qué prefieres ayudar allá? Y debemos de tener cuidado, porque esto no es más que la expresión, tal vez oculta, pero no es más que la expresión de egoísmo de nuestra parte. Les repito, es una suposición mía, conociendo cómo es el corazón humano, no lo dice expresamente la Biblia. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Yo creo vio la expresión de Jairo.
ideas, sentimientos, y le dijo, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Quiénes entraron con el Señor? El padre, la madre, ¿y quién de sus discípulos? Es importante tener esto en mente. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, ¿quiénes entraron? Pedro, Juan y Jacobo. Ok. Entonces, están el papá y la mamá, y Pedro, Juan y Jacobo con el Señor. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, aquí vemos algo muy bonito, muy hermoso. La frase Talita Kumi era una expresión en arameo que la niña pudo entender. Era su idioma nativo. Mirando a la totalidad del ministerio de Jesús, encontraremos que, así como aquí resucitó a una niña, también resucitó a un joven muerto en el vigor de su juventud. Vamos a Lucas 7:11. 7:11. Dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Aquí vemos otro milagro por parte del Señor, en donde Él resucita a este joven. Pero tengamos en cuenta una cosa. Él se dirige al joven y le dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Ok? Vamos a ver otro pasaje, Juan 11:43. Juan 11:43. Y en este pasaje de Juan 11 y en estas líneas estamos viendo la muerte de Lázaro y la tristeza de sus hermanas y cómo el Señor llega y luego va a la tumba y le ven llorar. Y específicamente vamos a leer el 43. Después de que el Señor ora a su Padre, dice en el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Estamos viendo 3 pasajes en donde el Señor resucita a alguien. Con la niña le dice Talita Kumi, que quiere decir levántate. Con el joven le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y con Lázaro le dice, Lázaro, ven fuera. Estas personas, por supuesto, estaban muertas. Estaban muertas. No estaban dormidas. Estaban muertas físicamente.
Pero algo precioso y hermoso que vemos aquí, hermanos, y es una referencia grande al Evangelio, es que es la palabra del Señor la que da vida al que está muerto. Es la palabra del Señor la que da vida al que está muerto. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y absolutamente nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos. El Señor da vida en su palabra. Y a cada uno de nosotros llegó el instante, si usted es salvo, en que llegó el Evangelio a su vida y Jesús le dio vida eterna. Cuando usted escuchó su palabra, y al escuchar su palabra y usted responder a esta invitación, usted se levantó. Usted resucitó. Mientras usted, que está muerto en sus delitos y pecados, no responda a las palabras de vida del Señor, va a continuar de esa manera. Va a continuar de esa manera. Terminamos este pasaje del capítulo 5 entendiendo que eso es una referencia. Por supuesto sucedió, mas también aprendemos que es una referencia a las palabras de vida del Evangelio de Jesús. Las palabras de vida que a nosotros nos dan perdón y nos rescatan y nos dan vida eterna y nos resucitan para una nueva vida. Nos resucitan para una nueva vida. Gracias a Dios que cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo podemos ser testimonio de ello. Pero ¿qué de usted que todavía se resiste? ¿Qué de usted que todavía no se da cuenta de su condición, de su posición? Dice la Biblia que ha muerto y está muerto en sus delitos y en sus pecados. Mas Dios, en su palabra y por su palabra, nos da vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede tener vida eterna, mas es necesario que usted responda a la invitación del Señor Jesucristo, que le da vida eterna y quiere darle vida eterna, y Él puede darle vida eterna. Por eso hemos estado viendo milagro tras milagro, autoridad, poder por parte del Señor en la salud, en la naturaleza, sobre la misma muerte, sobre los demonios, porque Él tiene todo poder y Él quiere darle vida eterna. Y Él quiere dar vida eterna a aquellos que están alrededor de nosotros. Confiadamente podemos llegar y compartir el Evangelio, porque Él es quien da vida eterna. Usted y yo, entendámoslo, tan solo somos instrumentos. Quien se encarga de convencer es el Espíritu Santo. Que podamos atender a esta invitación. Y usted, que todavía no responde, no ha respondido a la invitación del Señor Jesucristo, por favor, abra su corazón. Concluimos con Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 19. Está hablando el Señor Jesucristo y Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nuevamente el Señor Jesucristo está llamando a las puertas de su corazón. Por favor, abra las puertas de su corazón al Señor y venga a sus pies, que hoy sea el día de su salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por las preciosas promesas que tú nos das, gracias por darnos oportunidad de conocer, Señor, unos de los tantos milagros que tú realizaste. Que estos, Señor, sirvan y sean para poder fortalecer nuestra fe en ti. Y aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, por favor, que este día, Señor, su nombre sea escrito en el libro de la vida, que este día venga a los pies de Jesús. Bendice el tiempo que sigue. Agradezco, Señor, la paciencia de cada oyente, que tú les bendigas. En el nombre de Jesús. Gracias, que Dios les bendiga. Comenzamos en 15 minutos.